Hola, hola a todos. Muy bienvenidos a esta nueva edición que tenemos en la U socioambiental. Sé que varios ya han tomado otras clases, pero para algunos esta es su primera, así que muchas gracias por poder estar aquí, por ser parte de esta iniciativa que es de ONG FIMA junto con Fundación Friedrich Ebert y que siempre nos abrimos con otras organizaciones que trabajan y que presentan sus contenidos y comparten sus conocimientos a través de esta iniciativa. Yo soy Maritza Cerda, soy parte de ONG FIMA y parte del equipo de la socioambiental, y les doy la bienvenida a este curso que vamos a iniciar el día de hoy de Derechos Humanos y Litigio Climático, Herramientas desde el Sur, en donde vamos a estar con Manuel Arroyo y Andrea Pietrafesa. Ambas son abogadas con amplia trayectoria en lo que tiene que ver con derechos humanos, litigio e incidencia estratégica en términos de derechos humanos desde lo que es nuestra región, no Sudamérica. Así que muchísimas gracias por tomar este curso. Antes de darle la palabra a nuestras profesoras del día de hoy, les quiero comentar que todas las clases que se den van a ser grabadas y luego van a poder ser compartidas a través de la carpeta de Drive que nosotros les compartimos a través de sus correos, en donde ahí se sube material y les vamos a subir también las clases en caso que lo quieran compartir o que quieran rever alguno de los contenidos, entre otros. Y también aprovecho de darles un aviso por unos temas de agenda que comentábamos anteriormente con Manuel y con Andrea. La clase del día de mañana va a tener que ser suspendida, lamentablemente, pero para poder alcanzar a ver todos los contenidos es posible que en las otras clases se extiendan un poquito más. Entonces, en lugar de terminar, digamos, a las 7 de la tarde, van a terminar a eso de las 7:15, por ahí, para poder ver todos los contenidos. De todas formas, lo que yo les estoy diciendo ahora, se los voy a notificar igual por correo y por el grupo de WhatsApp que ya se creó para que recuerden que la clase de mañana lamentablemente va a ser suspendida. Pero no se preocupen porque todos los contenidos se van a poder ver. Así que eso por nuestra parte. Ahora sí, ya le voy a dar el paso a Manuela y Andrea para iniciar con esta clase. Hola, buenas tardes a todas, todos y todos. Estamos muy contentas con Manuela de estar acá. Ahora Manuela va a compartirles una presentación. Yo voy a empezar por presentarme, así me conocen, pero antes quería decir que este curso es un espacio seguro, que todos pueden expresar su opinión y que nada está bien, nada está mal y que ojalá podamos compartir muchos puntos de vista sobre este tema que es derechos humanos y litigio climático, herramientas desde el sur. Para que me conozcan, mi nombre es Andrea Pietrafesa, yo soy abogada argentina, estudié en la Universidad de Buenos Aires y hace más o menos 8 años que trabajo en el ámbito de ONGs de derechos humanos, primero en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, que es una ONG regional de Latinoamérica, que trabaja especialmente llevando casos, litigios ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y también incidencia en cada estado de Latinoamérica. Y ahora me encuentro trabajando en otra organización, en otra ONG que tiene su base en Berlín, en Alemania, y se llama el Centro Europeo de Derechos Humanos y derechos constitucionales que buscan responsabilizar no solo a los estados, sino también a las empresas transnacionales por los daños que ocurren y que generan en los territorios, especialmente del sur, y estamos hablando de litigios ante estados europeos. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a Manuela y una vez más, muy agradecida de poder estar acá con ustedes hoy. Hola a todas, a todos, a todas. Mi nombre es Manuela Arroyo. Junto a Andrea, estamos muy contentas y muy agradecidas de poder aportar en este espacio, en esta universidad socioambiental que nosotras lo hacemos de forma voluntaria, y lo hacemos también de forma comprometida porque consideramos que de toda la experiencia que hemos tenido en nuestros trabajos, en nuestras acciones, hoy día podemos hacer un aporte, una retribución a distintos espacios y porque también creemos que existen muchas herramientas de litigio que pueden ser utilizadas en instancias
de derechos humanos que hoy día se han abierto como a la discusión hacia la relación con el cambio climático, con la naturaleza, con el medio ambiente, y que en general son como las únicas instancias como del derecho internacional que nos permiten hoy día presionar desde afuera a los estados. Entonces, consideramos como que es fundamental poder conocer las herramientas que el sistema interamericano nos entrega, pero al mismo tiempo poder conocer las herramientas que los colectivos, que las organizaciones, que los eh, comunidades indígenas y ONGs también lo han hecho, han utilizado para poder utilizar el sistema interamericano en pos de obtener objetivos en el marco de las luchas ambientales y socioambientales. Entonces, también contarles que soy integrante junto a Andrea de la ONG Ecofeminista Sur Territoria, en que también hemos trabajado en escuelas en el sur de Chile, en el Gualmapu, que formamos a más de 60 compañeras de distintos territorios sobre estos temas. Hicimos un taller presencial, entonces también lo realizamos en un encuentro feminista, me tocó a mí trabajar en eso este año en el sur de Chile, entonces estas son como, es un taller, un curso que ya lo hemos realizado antes, que lo estamos trabajando colectivamente porque también creemos, y es nuestra posición política dentro de un contexto de lucha socioambiental, el entregar a todos quienes se interesen en este ámbito herramientas para poder litigar dentro del marco de los derechos humanos. Y también soy vocera del Movimiento Nacional por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente, Modatima. El año pasado realizamos nuestra primera acción de litigio ambiental, presentamos una solicitud de invalidación administrativa en el Tribunal Ambiental, perdón, en el Servicio de Evaluación Ambiental. Eh, También en esa acción tiene una reclamación FIMA, entiendo. Entonces, hay distintos como conocimientos que se entregan, no solamente desde la teoría, sino también desde la práctica, desde la militancia, y de también esta convicción que nosotras tenemos de entregar estos conocimientos para ponerlos al servicio de las luchas socioambientales. Ese es nuestro objetivo y eso es lo que también esperamos lograr del curso. Andy, ya pasa a la otra diapositiva. Muchas gracias, Manu. Bueno, me adhiero a todo lo que acabas de decir. Para que ustedes sepan, estamos en el mismo lugar, en distintas computadoras, pero estamos ahora participando en unas protestas por el agua en el oeste de Francia. Es por eso que mañana necesitamos cambiar la clase y suspenderla porque vamos a estar en una proyección, una película, también conversando sobre todos estos temas. Así que les agradecemos mucho su comprensión por este cambio. Si nos quieren ir poniendo en el chat desde dónde están escuchándonos, desde qué comunidades, si quieren contar quiénes son, ponernos información sobre ustedes, sería re lindo y también útil para que el curso sea lo más aprovechable posible. Bueno, nosotras, para que también conozcan de nuestra historia, nos conocimos trabajando juntas en 2019 en una medida cautelar que es una acción urgente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante el COVID, por las poblaciones de Petorca que se encontraban en ese momento sin agua, sin acceso al agua, y esto ameritaba una medida urgente para que se les lleve todo el agua necesaria para poder higienizarse y para poder vivir, que en ese momento estaba muy grave la crisis y ahí nos conocimos con Manu y luego tuvimos la oportunidad de compartir el espacio en la Convención Constitucional, que también fue un momento muy importante para empezar a hablar de estos temas y de cómo nosotros concebimos el derecho en relación con la naturaleza. Em, y bueno, ahí Manu, si querés agregar algo de la convención. Ay. Sí, bueno, con Andy trabajamos en la Comisión de Armonización
en la que se realizaron varias discusiones como bien interesantes respecto como a los derechos de la naturaleza, a al fortalecimiento de la justicia ambiental, al reconocimiento de la interseccionalidad también en el ámbito ambiental y obviamente avanzar en el reconocimiento de las funciones de los ciclos de la naturaleza, la privatización del agua y el reconocerla como un bien común natural. Sin embargo, bueno, obviamente sabemos que después del rechazo se ha profundizado un poquito o bastante, ¿no? Como el ámbito como de la discusión política y los proyectos extractivos asociados a ella. Hoy día también existe mucha presión respecto como a este concepto de la permisología, de cuánto la justicia ambiental puede como parar los tiempos en que se llevan adelante los proyectos de inversión minero o de energía en nuestro país. Entonces también creo que es importante que tengamos en consideración de que el litigio también nos permite como defender la institucionalidad que hoy día existe, los avances que quizás no son suficientes, pero que hoy día sí se ven en riesgo frente como a movimientos políticos habitualmente incluso negacionistas del cambio climático o que consideran que las luchas socioambientales son un estorbo para el desarrollo del país. Entonces también nuestra idea es como contarles cómo a través del litigio se ha podido interpelar, por ejemplo, la inacción del Estado, las medidas regresivas, y hoy día también puede servir como una herramienta para enfrentarnos con herramientas como técnicas y del conocimiento hacia como estas amenazas que hoy día nos entrega, eh, o sea, nos entrega hoy día como el momento político. Entonces, por eso también consideramos muy, muy importante, ¿no? Como que todos estos espacios de incidencia y todos los debates que hoy día se dan en discusiones políticas también, y como se está viendo en todo el mundo, probablemente puedan tener momentos regresivos. Entonces, nuestra intención también es entregar estas herramientas para que podamos avanzar en tener conocimiento sobre qué escenarios posibles existen de litigio estratégico en materia de derechos humanos que se aplica también al Sí, les quería preguntar si me pueden avisar en el chat si se sigue escuchando muy mal. Em, si no podemos intentar, quizás yo puedo cambiar de red, Andrea, pero ¿tú te escuchas bien? Hola, tú te hola, escuchas bien, pero es Manuela la que se le escucha más entrecortado por lo que percibo yo. ok. Em, Voy a cambiar de red, sí, sí. No sé si las bueno, dos que están juntas tienen Manu va a muy, cambiar de... muy cerca los computadores y se acoplen entre sí. Ahora se nos acopla. Es muy posible que por eso que el audio se pierde. Porque Perfecto. ha pasado lo mismo con dos celulares juntos en el mismo grupo de WhatsApp, hay que separarse. Muchas gracias, Claudio. Sí, puede ser. Ahora Manuela va a cambiar de red y se va a ir un poco más lejos. Vamos a continuar, ¿sí? Chicas, lo otro que les falta es que a la presentación colocarle presentar para que se vea más amplio, porque ahí se ve como diapositiva a diapositiva. Que pone presentar en la... No, porque no me dan internet. Así que comparto esto. Ah, ok. Bueno, disculpen las molestias y los inconvenientes. Voy a empezar a presentar. Yo, Me pongo al lado tuyo. ahí va. Ahí se ve bien, Paula. Gracias por avisarnos. Ya, sí, no, pero tenemos un... Ah, Sí, sí. vamos así. Bueno, Bueno, opción B, vamos a compartir desde acá. Es compartir. Ya, dale. Entonces, como en este marco y en este contexto, nuestra intención en este curso
Y específicamente en esta clase es entregar y mostrarles en base a distintos casos de litigios climáticos, metodologías de litigio estratégico que van desde la documentación de vulneración a los derechos humanos y de la naturaleza, medidas de acción urgente, así también acciones mediante tipo de pruebas. Y además también vamos a tocar un poco lo que es como la argumentación que se utiliza habitualmente dentro de este contexto de herramientas de litigio, que algunas tienen que ver con medidas cautelares, otras con solicitudes de cartas, otras directamente como solicitudes de opiniones consultivas. Entonces ahí vamos a ir definiendo algunas cosas, pero para partir como desde lo conceptual, vamos a hablar un poco de lo que es el litigio estratégico. ¿Cómo paso? Ahí. ¿Y hoy yo? Sí. Ok. Voy a igual tener por acá el chat por las dudas, para que nos avisen si algo se escucha mal. Bueno, ¿qué es el litigio estratégico? Para quienes no están cerca de estos temas, también vamos a dar esta base conceptual sobre lo que significa el litigio estratégico. Consiste básicamente en apoyar a víctimas de violaciones de derechos humanos, a los defensores y defensoras de la naturaleza para poder lograr cambios sistémicos en la sociedad. El apoyo a estas víctimas de violaciones de derechos humanos implica a menudo involucrarse en estos procesos judiciales a lo que llamamos litigio. Litigio es un término que se utiliza para describir los procedimientos iniciados de dos partes que están contrarias en cumplir o defender un derecho jurídico. En el caso de los derechos humanos, el litigio es cuando está diseñado conscientemente para promover la aclaración, el respeto, la protección y la realización de los derechos. La idea es, con el litigio estratégico, poder cambiar las leyes, generar incidencia en las instituciones, en las políticas, en las prácticas, para así obtener reparaciones integrales cuando hubo una violación a los derechos humanos. Se trata también el litigio no solo de lo jurídico, a veces el término le queda chico, digamos, porque el litigio estratégico también tiene que generar conciencia en la población y esto no lo logramos únicamente, no sé, probando que nos aprueben una medida cautelar o iniciando un caso en una corte. El litigio estratégico es más amplio, implica campañas de incidencia, implica muchísima investigación. Y también, sí, analizar el mapeo de actores que están involucrados en el conflicto. Y esto es un poco lo que con Manu queremos compartirles hoy. Em, Igual también creo que es importante tomar en consideración que si bien la idea del litigio, como en términos conceptuales, está muy asociada a lo jurídico o a la judicialización de ciertas demandas, lo cierto es que cuando, por ejemplo, hacemos acciones de incidencia sobre algún tema, es decir, promover, no sé, un proyecto de ley o hacer una acción comunicacional denunciando no sé, el abuso en determinados lugares o la situación en que viven, qué sé yo, los humedales o lo que está pasando con ciertos proyectos extractivos, las campañas que hacemos como organizaciones sociales, como ambientalistas, como juntas de vecinos, como comunidad, también son acciones de litigio, ¿no? Porque en el fondo también existen una estrategia de disputa del reconocimiento de ciertos derechos, del reconocimiento de la protección de ciertos ecosistemas, o por ejemplo, también como la movilización social, la denuncia, lo comunicativo, también son formas de litigio en un sentido amplio. Entonces, creo que siempre es importante recordar que todas estas acciones jurídicas que se asocian al litigio propiamente tal, no en términos como estrictos, también tienen que comprenderse como con un sustento que es más amplio.
y que tiene que ver precisamente con la existencia, por un lado, de un trabajo comunicacional que tiene que ir de la mano con experiencia de trabajo de incidencia, de presionar, ¿no? En todos los ámbitos que podemos ir identificando sobre la protección de determinados ecosistemas, derechos ambientales, etcétera. Y finalmente también comprender de que lo comunicacional también es muy, muy, muy relevante cuando levantamos acciones estratégicas de litigio, ¿ya? Porque estamos hablando que no es solamente un juicio entre dos partes que existe un antagonismo, sino que existen proyectos de inversión económica, existen intereses que son súper trascendentes muchas veces en estos proyectos extractivos. Entonces, hay muchos intereses involucrados, hay mucha presión ahí, muchas veces hay mucho dinero. Entonces, si nos enfrentamos, ¿no? como estrategia de defensa de los derechos que tienen que ver con una dimensión jurídica, pero que siempre tienen que ir acompañadas, ¿no? como de acciones sociales, comunicacionales que también incidan y presionen para que los tribunales respondan, para que den las medidas cautelares, para que lo hagan en un plazo razonable. Entonces, los tribunales no son muchas veces como ávidos de innovar, entonces hay que apuntar desde allí y ir generando también acciones comunicacionales que nos permitan generar como un sentido común, una conciencia, ¿no? De, por ejemplo, la importancia del agua. Ujú. ¿Sigo? Sí, ahí apagamos la cámara, esperamos que se escuche mejor. Y les voy a pedir también si es que pueden en el chat ir contándonos si estuvieron involucrados o si conocen algún litigio estratégico en términos de defensa de la naturaleza, también para poder compartir acá en el curso. Y como ustedes seguramente sabrán, el litigio climático hoy en día es una herramienta muy utilizada cada vez más desde los territorios para poder defender la naturaleza. Em, y se han generado también muchísimas herramientas, como decía Manu, para poder acompañar estos litigios y que no sea solo escribir la demanda y esperar a que un tribunal responda, sino generar presión para que esta respuesta sea más efectiva, sea más rápida, más asertiva y que también tenga reparaciones integrales a la situación que se está generando en la al derecho. Esto fue reconocido por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que es un grupo de conocimiento científico, técnico y socioeconómico sobre el cambio climático, y esto es muy útil también en los litigios que llevamos a cabo. Es un grupo que se creó en 1988 y ha dicho en su último informe que el litigio climático es hoy en día una de las herramientas más importantes y poderosas en la gobernanza climática. Y ahí yo Manu. creo que también es bien importante hacer como un trazado dentro como de la historia de los derechos humanos y su relación con el medio ambiente. Tenemos que estar hablando, que estamos estudiando en la universidad, no son tan antiguos en términos de lo que es el derecho y de los tiempos del derecho. Las primeras manifestaciones como a nivel internacional y el reconocimiento, por ejemplo, de la importancia de la protección del medio ambiente datan de 1972 con algunos informes como el informe Meadows que empiezan a hablar un poco de estos límites de la naturaleza, empiezan a hablar de que estamos entrando en una crisis de contaminación, de pérdida de biodiversidad. Y estos continúan, digamos, avanzando hacia, por ejemplo, la promulgación de tratados como el Tratado de las Naciones Unidas sobre la protección de la biodiversidad, etcétera. Y en América, a nivel regional, obviamente, ¿no? Países que hemos ratificado tratados internacionales como el Acuerdo de París o en nuestro caso el Acuerdo de Escazú, etcétera, contamos con estas herramientas. Es importante que entiendan de que estos tratados no crean tribunales aparte de los que ya existen, ¿no? Entonces, si por ejemplo un estado incumple Escazú, ¿a dónde nos vamos? Al sistema interamericano de derechos humanos, porque es el único que nos puede dar como una presión hoy día desde afuera
como en casos como vinculados a los derechos ambientales, precisamente, ¿no? Porque ese es el que tiene jurisdicción. Entonces, creo que es súper importante comprender eso. Desde ahí, ¿no? Vamos a ir dándonos cuenta de que es bastante reciente esta ampliación como de la protección de los derechos humanos hacia la protección del medio ambiente, pero también de la naturaleza, reconociendo su valor intrínseco que tiene, especialmente a partir de la opinión consultiva que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año 2007, que es la opinión consultiva 26, empieza a hablar directamente sobre el valor intrínseco que tiene la naturaleza, es decir, de que no solamente es importante proteger por su función o por sus servicios ecosistémicos que da a un estado o a las personas en sí, sino también por su valor intrínseco. Entonces, desde ahí ya comienza a hablarse en el derecho internacional sobre esta relación entre derechos humanos, entre medio ambiente, y por ejemplo el año 2023 la Corte Interamericana condenó a argentinos en el caso del pueblo, ¿cómo se dice? Ya que como, ay, pronúncialo tú. Me fue. Bueno, un pueblo indígena, la Cajona, no sé cómo se La pronuncia. Cajona. La Cajona, contra Argentina, donde diciendo, si bien la Convención Americana no protege en sí el derecho al medio ambiente como un derecho autónomo, sí establece la Corte Interamericana que la vida, el derecho a la vida no es solamente vivir, sino es vivir en condiciones dignas. Y el tener derecho al agua es parte del derecho a la vida. Entonces, el derecho al agua en sí sí se empieza a asociar a los derechos humanos hasta hoy día avanzar, por ejemplo, en ciertos reconocimientos del valor intrínseco de la naturaleza mediante otras herramientas de litigio que vamos a ver un poquito más adelante. Ujú. Sí, como les decía Manu, estos son cambios que se empezaron a dar en los últimos años en la jurisprudencia internacional. Yo no soy una experta en Escazú, sinceramente nunca he utilizado sus mecanismos de resolución de conflictos, pero si alguien en este grupo muy numeroso tiene experiencia y quiere compartirla y quiere hablar, bienvenida a las intervenciones. Se escucha entrecortados, dice, de a El ratos. Wi-Fi, que no podemos hacer más. Es que es nuestro wifi, estamos en el medio del campo. Bueno, vamos a hablar un poco más despacio. Donde sí tenemos experiencia con Manu es en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y hoy les queríamos compartir este ejemplo, esta medida cautelar que interpusimos ante la comisión. Esto fue antes de la cajona, la jurisprudencia de la Corte y de la Comisión y de la Corte igual, porque se relacionan mucho y dialogan mucho entre sí, Manu, pero no estaba la cajonat, y la verdad que los cambios jurisprudenciales fueron bastante rápidos en los últimos años, especialmente después de la pandemia. Pero esta medida cautelar, para que ustedes tengan conocimientos también sobre esta herramienta, la interpusimos en el 2020 durante la pandemia. Esto un poco ya les conté al inicio cuando nos presentamos. Esta es una herramienta que permite denunciar ante la Comisión Interamericana situaciones urgentes que tengan la posibilidad de generar un daño irreparable y de extrema gravedad. Estos son los estándares que la Comisión establece en el artículo 25 de su reglamento. La verdad que es un artículo bastante extenso, pueden ir a consultarlo. Entonces, lo que uno le tiene que probar a la comisión son estos estándares de extrema gravedad y reparabilidad que nosotras en ese momento, cuando trabajamos juntas, yo desde Segil y Manu desde Modatima, creíamos y estábamos convencidas que la situación ameritaba una medida cautelar, que lo que genera, si la comisión la otorga, es un diálogo con el Estado, un diálogo en el cual la Comisión Interamericana como institución está involucrada, se generan mesas de mediación, se busca cómo resolver el conflicto, y nosotras consideramos que era la mejor herramienta en ese momento para generar unas respuestas para las comunidades que estaban sin agua, pero la comisión decidió rechazarla. Pero nosotras igual siempre nos gusta contar esta experiencia porque
Nos dio mucha bronca, la verdad, el rechazo. No hubo mucha explicación de parte de la comisión y lo que iba a ocurrir en las comunidades. Sí, ahí igual como siempre es importante cuando se las vamos a mandar las vamos a subir al Drive Sí, que tenemos del curso y se los manda. Es importante, por ejemplo, en este caso, uno siempre cuando construye como un poco una estrategia de litigio, que puedan identificar como el hecho en particular que genera como la necesidad de esta acción y cuáles derechos se van vulnerados. Y los elementos que planteaba Andrea también, que es la urgencia, la irreparabilidad y también como esta necesidad esta acá está. urgencia de la situación, la gravedad y el daño irreparable. Exacto. Entonces, en este caso, nosotras planteábamos que la Organización Mundial de la Salud había establecido que en tiempos de pandemia lo mínimo que debía consumir una persona eran 100 litros diarios de agua y que en ciertas comunas de Petorca, o sea, en Cabildo, y en otras más, los camiones de APR ni siquiera llegaban y había gente que tenía 10 litros diarios, 10. 12 litros diarios en situaciones de pandemia con personas en situación de alta vulnerabilidad. Y ahí argumentamos obviamente el derecho a la vida, a la salud, etcétera. Y si bien perdimos, fue igual un ejercicio que nos permitió como impugnar también la acción del Estado, presionarlo desde afuera. Fue una audiencia que salió en la prensa y presionamos al Estado para que cumpliera con esto. Ahí Aaron está preguntando la... Sí. ¿Y querés tomar la palabra? ¿Se me escucha? No te Hola. escuchamos. No. Si querés escribir por el chat. Ya, ok. Ya. Puedes escribir, Aaron, y nosotras leemos tu pregunta. Entonces, como, terminó siendo como un podcast. Así, ¿Sí se escucha o no se escucha? no si se escucha, pero nosotras no escuchamos a Aaron. Entonces le pedimos a Aaron que escribiera en el chat su pregunta. Ah, es que nosotras no escuchamos a Aaron. A ver, intentémoslo de nuevo, Aaron. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, ¿se Sí, escucha? ahí sí, sí. Ya, perfecto. Y tenía una duda en cuanto a la medida cautelar de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que aludieron en base a Petorca en Chile. Aún así, para acceder a esta medida cautelar, no sé si vendría a ser el caso, pero se debió haber para presentarlo ante a la Comisión Interamericana, tiene que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo agotar la instancia o toda la instancia interna judicial del país. Desconozco cómo fue ese caso o si tiene una figura especial para esa medida cautelar. Ujú. Sí, la medida cautelar es una herramienta distinta al de una petición inicial, que es cuando uno presenta un caso ante la comisión para que la comisión declare la violación de los derechos. En este caso, la medida cautelar, lo que se le pide a la comisión es que él tenga, o sea, el valor probatorio que uno tiene que llevar a la comisión es que haya presunción de violación de los derechos, pero que la situación es tan grave, urgente y que se va a ocasionar un daño irreparable que amerita que la comisión tome una resolución. Esto está en el artículo 25 del reglamento de la comisión, no está, o sea, no está reglamentado en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, sino en el reglamento de la Comisión Interamericana. Y es distinto. Sí, tenés mucha razón que para llevar un caso a la comisión uno tiene que agotar las instancias internas, es decir, tenés que agotar los recursos judiciales dentro de tu estado, digamos, de tu país. Hay algunas excepciones, pero esto, las medidas cautelar, es distinto. ¿Se me escucha bien? Porque nos dice que internet es inestable. ¿Sí? Sí, igual ahí complementar como
porque esto es un curso de litigio estratégico, entonces tenemos Pero que es ser litigio estratégicos. estratégico. Entonces hay que entender igual que el sistema interamericano, cuando uno presenta un caso, como bien decías tú, que hay un plazo de 6 meses que se hayan agotado las instancias internas, el sistema interamericano se demora muchos años, Ujú. más de 10 años por caso. Pero cuando uno está en una situación urgente, como muchas veces pasa con la problemas o amenazas como a la salud, producto de la contaminación, existen formas de accionar el sistema más rápido. Y una de esas son las medidas cautelares, porque no te exige haber agotado el ordenamiento de irreversibilidad y este daño irreparable. ¿Se entiende la idea? Es como Ya, que la entiendo. urgencia es como antes, como es tan grave lo que está pasando o es tan urgente que Ujú. vamos a pedir esto para que la comisión se pronuncie en un plazo corto. Sí. ¿Ya? Y, Ya entiendo, entiendo, ¿Hay otra entiendo. duda? Yo quería hacer una acotación súper rápida respecto a si sabíamos de si el acuerdo de Escazú se había implementado en algún tipo de sentencia o como, o por ejemplo como fundamento de una, y por lo menos no, pero tengo entendido que en el primer tribunal ambiental donde yo trabajé ahí, hacen alusión al acuerdo de Aarhus. La primera, es la primera ya, sentencia a la cual yo veo que hacen Ah, de Arcos. un, sí, como un fundamento, pero de acuerdo a Escazú no, pero de Aarhus sí. Mira, ¿podrías no, compartir la muy sentencia? interesante, sí. Como para los que no conocen, el acuerdo de Arhus es como el acuerdo de Escazú, pero de Europa, en el sentido de que es un tratado como Sí, sobre exacto. acceso a la información, el medio ambiente, etc. Sí. Es un acuerdo paralelo, o sea, espejo del Escazú de los estados europeos y está basado en el acceso a la información ambiental como principal, pero también es más amplio y tiene un relator. Esto también es bueno saberlo porque a los relatores siempre se les puede acercar cartas explicando situaciones, pedir intervenciones, que es el relator para las pues, conflictos socioambientales. Igual después les pasamos también esto por el Drive. Em, ¿Hay alguien que tiene una duda? Ahí se los escribo. Arjus. Arjus. Exacto, Jeremías. Muy bien. Ay, no, se me fue para atrás. No vuelvo hacia atrás. Hola. No. Bueno, sigamos. Que no, pero ¿te acordáis lo que tengo? A ver, denos un segundo que estamos con un problema en la presentación. Em, Dejo de compartir un segundo. Vuelvo a compartir. Ahí vamos. Vamos que se puede, ya. Pues disculpen el internet, por eso también les pedimos que mañana, porque vamos a seguir acá en el campo en Francia, entonces vamos a complementar, vamos a seguirle la próxima semana y vamos a extender un poquito las clases para que también tengamos mejor internet y vamos a Ujú. repasar esto. Bueno, ahora les queremos presentar este tema que estaba incluido en la clase, que es qué herramientas utilizamos cuando queremos plantear un litigio estratégico basado en la naturaleza. ¿Qué le aportamos a los tribunales para que entiendan el daño medioambiental y que no esté siempre enfocado en el daño al ser humano, como clásicamente ha sido planteado todo el sistema de derecho internacional de los derechos humanos? En el caso de Petorca, por ejemplo, el caso que vimos recién, aportamos no solo los testimonios de las comunidades, sino también que generamos mapas marcando, geolocalizando las cuencas hídricas con mayor escasez, haciendo comparaciones en el tiempo, también geolocalizando los proyectos de monocultivos de palto, cómo se habían desplazado sobre el territorio. Pues todo eso fue también aportado a la Comisión Interamericana. eh, y esto también ayuda a generar conciencia en las personas que reciben el documento, pero por ejemplo, ustedes sabrán, la Comisión Interamericana es una institución que se encuentra en Washington, que no muchas veces está cercana a los territorios, entonces siempre es útil poder aportarle este tipo de pruebas para que sea también más visual, ¿no? El reclamo y más fundamentado científicamente. Entonces, la geolocalización es uno de los instrumentos de pruebas que utilizamos en este caso y también
la cartografía cultural. Sí, bueno, también como otras herramientas que hemos utilizado es la realización de mapeos en comunidades, demostrando como las afectaciones que pueda generar un proyecto. Uno de los casos en que logramos una victoria a nivel interno fue el caso que se llamaba Doña Alicia, en el que había un proyecto de una central hidroeléctrica en el río Cautín, y en este caso de impacto ambiental, no por estudio de evaluación de impacto ambiental, ya que fue un antropólogo y señaló que no había afectación a las comunidades. Entonces, ahí lo que hicimos, ¿no? Fue realizar junto a distintos compañeros, geógrafos, también junto a la Miene Mapuche, que tienen mucho conocimiento como respecto como al sentido y a la como visión que tiene el pueblo mapuche y su relación con la naturaleza, y a partir, ¿no? Como, y como movilizaciones, muchas acciones en defensa del río, pero logramos como mediante la creación de mapas que trabajamos junto a las comunidades donde pudieron identificar su sitio de, de significación cultural, la relación con el agua, cómo le iba a afectar el río. Al menos pudimos impugnar la metodología que utilizó la empresa para presentar este proyecto, y desde ahí logramos que se dejara sin efecto la calificación ambiental y terminamos ganando la Corte Suprema, utilizando como principal argumento que confirmó la Corte Suprema fue de que finalmente la empresa no había podido, como logramos respecto a que no había afectación de derechos humanos de los pueblos indígenas, en particular respecto como al agua y a los ríos. Y esto fue a partir, ¿no? De este trabajo que se hizo con las comunidades de mapear estos lugares de afectación, y se presentó mediante un informe cultural que hizo uno de los compañeros, otro informe que hizo otro, bueno, los dos son académicos igual de la universidad, entonces trabajamos harto y logramos como presentar ese librito que vieron ahí, que también lo compartimos en el Drive, Sí, y ya está en el que Drive está en eso. el Drive, ¿no? Pero que nos sirvió mucho, mucho para generar también este vínculo entre el conocimiento o la experticia de muchas personas que no son abogados, pero que sí tienen un conocimiento, ya sea por su cultura, por su experiencia de vida, también por sus estudios, y que pueden servirnos de mucha utilidad para estos litigios estratégicos, ¿ya? Y es súper importante también porque a veces pensamos que los litigios son solo jurídicos. Entonces, esta relación entre la ciencia, la cultura, otros saberes, cuando logramos como acreditarlos y presentarlos en el tribunal, son muy potentes para argumentar ciertas cosas. Sí. Sí, como dice Manu, la interdisciplinariedad en el litigio es fundamental, especialmente cuando se trata de litigios por la naturaleza. Así que sí, voy a responder a las preguntas. Aaron también preguntó si este tipo de pruebas georreferenciadas son una carga por parte de las personas que hacen el reclamo de la CID. No, en realidad no es una carga que uno tenga que hacer sí o sí, ni un requisito formal, fue algo que nosotros quisimos hacer. Por supuesto que la DGA podría aportar medida cautelar, se envía a la comisión le corre traslado al Estado, que es la Cancillería, digamos, el Ministerio de Relaciones Exteriores quien recibe este reclamo, y tiene la oportunidad por lo general de responder. O sea, ahí es decisión de los estados qué decir y qué no, qué documento aportar. Muchas veces derivan, o sea, como adjunto a la respuesta, adjuntan un informe de la EGA, por ejemplo, o del Ministerio de Educación. Depende de qué institución esté involucrada como, con la consulta, con la reparación, pero no lo Igual, suelen claro, hacer, pero igual no suelen siempre aportar es información. bueno utilizar, por ejemplo, fuentes oficiales.
en el Ujú. fondo siempre, bueno, como con los propios cifras del Estado, Sí, que en nosotros el hicimos esto con cifras claro, del pues Estado. nosotros utilizamos como todas las cifras oficiales del Estado, como para que no existiera Los decretos de como escasez hídrica. los decretos de escasez hídrica, como herramientas para probar como la situación que estamos viviendo en Petorca. Ujú. Y obviamente, igual como se plantea en el chat, los problemas del agua es porque no es un derecho en este país, se privilegia como uso privado en desmedro del ser humano. Y también fue importante porque también lo mencionamos Sí, en la medida cautelar. sí. Era la idea poner en, o sea, obviamente, presentación de emergencia de Petorca, pero también poner en ese momento en el COVID en agenda la privatización del agua para los organismos internacionales, como Chile siendo el único país que el agua es un bien privado. ¿Te Y acordás que nos dividimos? Y tú sí, hiciste la parte de la urgencia y sí, yo hice la parte de como de la privatización del agua en la exacto, Constitución. lo más histórico. Pero Fue sí, precisamente como plantea Claudia. Ahí Yacmila tiene una pregunta. sí. Yacmila, estamos como escribiendo en el chat porque nuestro internet no es tan bueno. Entonces, si tienes una pregunta, porfa, lo puedes poner en el chat y vamos contestando. Ese fue presentado el 2016, No, no, en el 2020. en pandemia. Oeste están diciendo. El 2016 el de Doña Alicia, sí, por eso, oh, no, el 2018. 2018 fue el de Doña Alicia, pero antes habíamos tenido otro que era Alto Cautín, que fue el 2014, Ujú. que también ganamos. Por ahí leímos que hay un estudiante de antropología en el chat, Que así dice capaz que que podemos sí, brindar más información sobre la metodología de la cartografía cultural. sí, es que igual como decía el futuro antropólogo o antropóloga, no sé, igual obviamente muchas veces como que a veces los profesionales son bien piratas, pues como Ujú. que igual hacen informes como en base a la empresa que los contrata, la Obvio, consultora. sí, Entonces, como que ante eso, también como hicimos nuestra parte en acreditar que metodológicamente era súper, estaba mal. Y lo interesante fue que la Corte recogió eso, como que la ujú, crítica fue principalmente a la metodología del antropólogo. Y ahí precisamente yo creo que eso es súper interesante porque igual la sí, Corte ahí se metió como en temas que no son exclusivamente jurídicos, ujú, cuestionando como también la metodología de la evaluación de impacto ambiental y ojo, que también existen pronunciamientos del Sistema Internacional de Derechos Humanos sobre los estudios de impacto ambiental. sí, sí. Em, Y comentamos la metodología de la cartografía. Bueno, para que ustedes y especialmente quienes estudian antropología en la sala sepan esta cartografía cultural, que en inglés se llama Cultural Mapping, em, es como mapeo cultural, fue desarrollada mediante la metodología de investigación de acción participativa adaptada y también considerando el respeto y el uso tanto de los protocolos como de los procedimientos de indagación propiamente mapuche. Esta metodología surge a partir del compromiso activo de la comunidad. Es necesario este compromiso activo para poder desarrollarla en el proceso de investigación y también en el proceso de producción del conocimiento y del compromiso científico y político. Bueno, lo que permite la metodología realizada en este caso en la cartografía cultural es poner en valor el conocimiento propio, los saberes, los sentires que se construyen desde la perspectiva de las comunidades. Bueno, y ahí también creo que es súper importante, si bien em, sigue siendo como bien de cierta forma colonial que tenga que pasar por un estudio antropológico para validar un conocimiento que es ancestral y que es milenario y que está muy arraigado en la cultura. Lo cierto es que sí es una herramienta que es potente y también em, cuando hablamos como de los litigios socioambientales y de las luchas socioambientales, no podemos como olvidar también que el derecho ha sido una herramienta colonial también, de regulación de la relación de las personas con la naturaleza, mediante, no sé, los derechos de propiedad de la tierra, del agua, de múltiples formas. Entonces, por lo tanto, también esta idea como de avanzar
en el reconocimiento de otras formas de conocimiento, de otras formas de relacionarse con territorios, con un espacio. Es relevante porque como que supera estas lógicas como tan, por un lado, coloniales, que el derecho siempre ha tenido, o al menos intenta como apuntar hacia la superación. Y también creemos que es interesante como que filosóficamente también el litigio estratégico ha servido para tensionar un avance en dejar atrás como esta idea del antropocentrismo jurídico, es decir, que solamente las personas son sujetos de derecho o que solamente las personas, o que la naturaleza tiene valor solo en cuanto es funcional a las necesidades de las personas. Y eso hoy día se plasma en la nueva jurisprudencia de los tribunales internacionales. Ujú. Em, no, quería ir a la esta. Ya. Bueno, como decíamos al inicio del curso, la jurisprudencia internacional, los tribunales internacionales de derechos humanos y también los tribunales de derecho del mar, la Corte Internacional de Justicia, últimamente han avanzado muchísimo en jurisprudencias que se refieren a litigios estratégicos y litigios climáticos. Hoy les queríamos comentar algunas de estas sentencias, de estas decisiones. No vamos a llegar a quizás verlas en profundidad, pero sí nos comprometemos en enviarles los documentos o dejarlos en el Drive, como lo que venimos anotando para ir dejándoles. Igual quiero antes contestar a Yagmila, que nos pregunta sobre el caso de la prueba de la contaminación del agua por sustancias peligrosas. Muchas veces se pueden hacer este tipo de estudios de parte privada, por supuesto que requieren de recursos. También se puede intentar obtener la información a través de accesos a la información pública. Esta es una herramienta muy útil que tanto en Chile como en Argentina funciona muy, bueno, ahora en Argentina quizás ya no funciona, lamentablemente, pero solía funcionar bien. Y voy a también dejarles en el Drive algunas medidas cautelares que se otorgaron por contaminación de agua en la Comisión Interamericana, que eran una de las bases por las cuales decimos también hacerla de Petorca, pero era por falta de acceso, no por contaminación. Voy a... Y ahí hay sí. otra pregunta más de Loreto. Ah, Pero claro, obviamente, igual uno, como en el fondo, igual el derecho ambiental recoge los principios, o sea, el derecho internacional de los derechos humanos recoge los principios del derecho ambiental, siempre uno argumenta respecto al cuidado precautorio. O sea, no es necesario que alguien se muera para establecer de que la escasez hídrica o la falta de agua es un daño para la vida, para la salud, etcétera. Pero claramente igual como que tampoco los sistemas hoy día de derechos humanos son tan proclives como a la aplicación como medidas precautorias o el principio de prevención, en su caso el principio precautorio respecto a los daños ambientales. Pero evidentemente siempre son argumentos que se levantan y que si bien son reconocidas como muy en términos generales, yo creo que todavía estamos al debe en su aplicación. Eh, en esta misma línea sucede con la legislación interna de cada país. ¿Se somete a la Corte Internacional o al revés? Claro, los países, eh, cuando los estados de América suscriben el tratado, o sea, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el caso de Chile, en el año 69, bueno, es que se promueve ese tratado, él lo firma. Hay un artículo que establece de que los estados aceptan someterse a la jurisdicción de la Corte Interamericana. ujú, Entonces, si bien el derecho internacional en general no tiene órganos coercitivos, no existe una policía internacional que va a sancionar un país, o etcétera, etcétera, sí tiene una obligación como del derecho internacional de cumplir la sentencia. Entonces los estados sí se someten a la Corte Internacional y sí tienen la ujú, obligación de cumplir con la sentencia y también con las medidas cautelares. Y ojo, que las sentencias están en la Corte y las medidas cautelares están en la Comisión. ujú. Y ahí también queremos mostrarle como último caso, y esta es la tarea para la casa, el caso de la opinión consultiva que existe hoy día, que se está tramitando en la Corte Interamericana sobre emergencia climática y derechos humanos. A ver cómo te la mando, porque lo tenía en mi computador, se las iba a compartir por el chat.
Pero sí, Mm. sí, se las voy a compartir. Pero contarles que el año pasado el gobierno de Chile con el gobierno de Colombia solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un pronunciamiento respecto al vínculo entre cambio climático y derechos humanos. Como les decía, en general, los procesos en el sistema interamericano se demoran mucho, Ujú. muchas veces cuando el daño ya está hecho. Entonces ahora lo que les vamos a compartir en el Drive y también, no sé, de repente podemos dejar de compartir y Sí. buscarlo porque está súper fácil de buscar en el Google y les mandamos el link. Les queríamos invitar a hacer la tarea de leer esta opinión consultiva. Tiene 14 páginas, no es tan larga ni es tan difícil de leer, pero es muy interesante porque lo que apunta es precisamente que existe un pronunciamiento directo de este órgano jurisdiccional que genera obligaciones para los estados respecto a los estándares que deben cumplir los estados en el marco del cambio climático. Esta opinión como que todavía no está resuelta. Se realizó el año pasado como audiencias temáticas que se realizan en la Comisión Interamericana. Se recibieron amicus, que son también otras como herramientas de litigio, que son informes como de... Ahí podéis compartir. Sí. Ahí Andy va a compartir para que le echemos como una miradita. Ay, ¿Dónde está acá? Ahí está. ahí lo pueden ver, pero podemos igual compartir la pantalla para Ok, ok. echarle una miradita. Ujú. Déjame que lo amplíe así. Y ahí vamos. Mm, ahí va. Bueno, y entonces como podemos ver aquí, por ejemplo, se hizo en enero del 2023, lo realizaron en la República de Colombia y la República de Chile. Obviamente igual hay un trabajo detrás para que dos países distintos realicen esto. Y se establece que ambos países vienen a el desafío cotidiano de lidiar con estas consecuencias del cambio climático. Se realiza una argumentación también de este vínculo que existe entre los efectos del cambio climático y los derechos humanos en los tratados internacionales que son obligatorios. Se menciona también en los informes del panel de expertos de las Naciones Unidas. Ujú. Se argumenta la necesidad de contar con estándares interamericanos para acelerar la respuesta frente a la emergencia climática. Y vamos a ver que a continuación establece una serie de preguntas. Entonces, cuando existen estas opiniones consultivas, en el fondo lo que uno hace es poder asentar ciertos estándares o ciertas como marcos en que los estados deben, y no solamente los estados, sino también las empresas en el marco como de la debida diligencia. Em, y entre ellas, por ejemplo, podemos ver algunas preguntas que son bien interesantes, como por ejemplo lo que preguntaba la compañera recién, como respecto a deberes de prevención, qué medidas deben tomar los estados, qué consideraciones deben tomar los estados, por ejemplo, para monitorear, fiscalizar, etcétera, etcétera. ¿Qué principios deben inspirar las acciones de mitigación? Como hablamos recién, el principio precautorio, entre otros. Y la respuesta a los pérdidas y daños, ¿cuál es el alcance de las obligaciones internacionales, interamericanas? ¿Qué respuesta deben dar los estados? Y aquí yo creo que hay algo bien interesante también. Por ejemplo, también se refiere a, a, al derecho a defensar el medio ambiente sano y el territorio de las mujeres defensoras de derechos humanos en el contexto de la emergencia climática. Hablamos también de factores interseccionales y diferenciados, entre otros, sobre pueblos indígenas, comunidades campesinas, personas afrodescendientes. Además, se habla respecto como a las amenazas a los defensores y defensoras ambientales. Y además también se refiere como un poco a la cooperación de los estados y obligaciones que pueden también generar como que deben guiar estas medidas individuales. Entonces, lo que los queríamos invitar es a de aquí a la próxima semana puedan ustedes como leer estas preguntas que se hacen sobre a la Corte Interamericana y que podamos ir discutiendo al principio de la próxima clase algunas respuestas
opiniones que podamos traer como luego de haberlas leído. Ujú. Dice Carla, hola sobre este tema con la Clínica Jurídica de Derecho Ambiental de la Chile en conjunto con otras clínicas de Latinoamérica y el Caribe, realizamos una amicus sobre esta solicitud. Buenísimo, muchas Qué gracias bueno. por compartirla. Vamos a ir a ver el sitio. Ujú. Igual trabajé con la Universidad de Talca en una amicus y creo que se hicieron muchos amigos, así que va a ser muy Sí, interesante cómo la Corte va a resolver, porque creo que precisamente ahí hay litigio estratégico, puedes presionar desde muchos lados para que existan formulaciones y que después nosotras como cuando ya estén asentadas en este documento las vamos a ocupar precisamente para los litigios y para argumentar ujú. nuestras defensas territoriales. Ya Sí, la última pregunta de Aaron, porque ahí estamos ya sí, medio en la hora, estamos pese en a la los hora. atrasos y las Aaron, dificultades. si querés tomar la palabra. Sí, pero bien cortito. Respecto a las indagaciones o pericias o digamos las investigaciones que pueden surgir en una infracción respecto de un órgano fiscalizador como lo puede ser el servicio, la Superintendencia del Medio Ambiente, y que esa misma denuncia la lleven a un tribunal ambiental y hay una reclamación respecto a eso. Bueno, en sí, las pericias y todo lo que viene siendo la investigación administrativa por parte de este órgano fiscalizador se podrían utilizar eventualmente como prueba, aún entendiendo que en una reclamación pueden ser bajadas por el Tribunal Ambiental o por una Corte Suprema, o por la Corte Suprema, perdón. Si estamos hablando de un caso, igual necesitas agotar las vías internas. Entonces tendrías que pasar por todo el tribunal ambiental, las apelaciones, etcétera, para poder llevarlo. Pero si es prueba que la querés aportar en una medida cautelar o en una comunicación simplemente a la comisión, la podrías aportar, sí. Claro, y Claro, también, tenía la duda respecto de que mencionaron que muchas veces la persona como que tiene que, o a lo mejor tiene una carga económica respecto a contratar a unos particulares. Entonces tenía la Ujú. consideración ya que una superintendencia ya te hace esa pega respecto a la investigación de probablemente una infracción. pero Ujú. por ejemplo, hay una herramienta que es buena y que es gratuita, son las solicitudes de acceso a la información. Ujú. Porque es cuando igual uno se mete a lo, en nuestro caso no sé si hay gente fuera de Chile, pero te puedes meter al portal de transparencia Sí, había alguien de Paraguay. y bueno, sé cómo funcionará en Paraguay si lo quieren compartir. Entonces, a partir de esta portal de transparencia, uno puede pedir información a cualquier servicio público y esa información, que es oficial, sirve mucho como Ujú. prueba y puede Sí, servirte para las medidas cautelares, puede servirte para cualquier litigio. Bueno, y obviamente también te puede servir en juicio, en litigio interno o, por ejemplo, para levantar acciones comunicacionales y ujú. siempre también como algo que igual hemos aprendido los movimientos ambientales es argumentar en base a cifras, en base a estudios científicos, porque igual esto es los litigios no solamente es por un ecosistema, por un territorio, por un grupo de personas, también es por la generación de un sentido común. La jurisprudencia, si bien tiene efectos particulares entre las partes, también tiene efectos comunicacionales, tiene efectos políticos y tiene efectos respecto a los estados. Entonces, como que creo que lo interesante aquí es que si bien creo que todas tenemos como nuestros casos, nuestra experiencia, tenemos que ir pensando como en empujarnos como esta defensa socioambiental precisamente hacia ahí, pues hacia avanzar en el camino como a la generación de una jurisprudencia que sea favorable como a la defensa ambiental y en ese caso creo que la opinión consultiva en base a lo que plantea Carla, ¿no? Como a esta cooperación como de muchos lugares. Sí, Imagínate, somos de Chile, en el resto de Latinoamérica también deben haber muchos espacios que aportaron sí. en eso. Entonces creo que ahí va a ser un medio trabajo para la corte, pero tienen que sacar algo bueno, sí o Sí, sí. hay muchas expectativas puestas sobre esa opinión consultiva porque también la Corte hizo varias audiencias, que es algo que no lo había hecho, o sea, tantas cantidades en otras opiniones consultivas, estos procesos, así que hay muchas expectativas y también como decíamos hoy, hay muchos tribunales resolviendo sobre los mismos temas, el Tribunal de Derecho del Mar también está resolviendo sobre emergencia climática y también la Corte Internacional de Justicia, así que va a haber varias decisiones que esperemos que dialoguen entre sí y que se complementen. Así que eso, pues le dejamos ahí el link, igual lo vamos a subir al Drive. Vamos a ir Ajá. cerrando porque acá son las 1:10 y
Como les decíamos, mañana no nos vamos a poder conectar, pero vamos a ir haciendo un pedacito extra de clase. Y ahí, bueno, las cosas que escucharon mal nos preguntan y vamos repasando cuando tengamos mejor audio, Sí, pero estaremos separados. espero que les haya resultado interesante. Gracias a todas por estar. Súper, muchas gracias Andrea y Manuela por la clase, se pasaron y muchas gracias a todos quienes nos acompañaron hoy día, por la paciencia al iniciar la clase, por la comprensión respecto a cualquier problema de audio o que pudiera haber. Y eso, recordarles que la clase de mañana no está suspendida, las siguientes clases se van a alargar un poquito para poder ver todos los contenidos y les vamos a estar dando también toda la información a través del correo electrónico y del grupo de WhatsApp. La clase de día fue grabada, así que a partir del viernes la deberían poder encontrar en la página web de la Sociedad Mental y también en la carpeta de Drive, en donde se van subiendo todos los contenidos. Así que muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos. Que tengan muy buenas noches. Gracias, chiquillas, que están desde muy tarde allá. Gracias. Gracias. Chao. Adiós. Bonita tarde. Gracias. Que ahora te entero que Gracias. no existe la jurisprudencia.